En esta etapa última de nuestra materia de diagnóstico organizacional, para mí es importante hacer un recuento de todo lo que se ha revisado y lo que he aprendido en esta importante materia. Los principales conceptos y etapas del diagnóstico es ¿qué es un diagnóstico organizacional? Lo hemos podido observar y en este trayecto de la materia, que es algo vivencial, lo que uno está cotidianamente involucrándose entre el grupo de personas de una organización o ajenas, especialmente encargadas como consultoras, interesadas en identificar diferentes situaciones y problemáticas o conflictos que haya dentro de una organización y cuál sería el planteamiento de buscar las soluciones dentro de esa materia, de modo tal que ese análisis a ese problema se deba concluir a un plan de acción concreto que nos permita solucionar esa situación problemática. Entonces, ese concepto de diagnóstico organizacional es lo que nos ha permitido conocer y palpar la situación real de una organización. Cómo podemos encontrar los problemas, cómo podemos darle solución. Y en ese sentido, pues hay diferentes etapas del diagnóstico organizacional. Lo que hemos podido aprender dentro de este transcurso de la materia es primeramente el generar una información, el conocer cómo está la situación real de esa generación de información. El segundo, conocer igualmente cómo está la organización de la información. Y para ello hicimos un trabajo muy importante con todo el equipo de donde yo me desempeño para hacerlo a través de diferentes etapas, que fueron la rúbrica, lo que es el cuestionario y lo que es la escala Likert. En esas tres etapas de ese análisis que realizamos, nos arroja cómo está esa información y cómo tenemos la organización en una estructura organizacional, y de ahí podemos saber cuál es esa etapa del diagnóstico. Igualmente, el análisis e interpretación de esa información, cómo hicimos las diferentes evaluaciones, interpretaciones y cómo nos arroja la información de cómo está contextualizada esa estructura que tenemos a través de diferentes etapas que hicimos con cuestionarios, que hicimos con un trabajo con todos los indicadores que nos pueden arrojar, como cuántas mujeres tenemos, cuántos hombres. Entonces es un trabajo en cada persona, cómo funciona, cuáles son sus características personales, y esa es una de las etapas más importantes del diagnóstico organizacional. Y al final, cómo podemos nosotros preparar nuestro reporte final. Saber exactamente en esas cuatro etapas: generación de información, organización de la información, análisis y interpretación, y finalmente nos arroja ese reporte que nos va a decir cómo tenemos esas diferentes etapas de nuestro diagnóstico organizacional. Para ello buscamos los elementos importantes del diagnóstico. Era ubicar cuáles son las personas con las cuales uno quiere trabajar, detectar qué perfil es el idóneo para tener ese elemento importante. Después, cuál es el cliente que está enfocado al cambio, no resistirse al cambio, porque si uno se resiste al cambio, pues uno no abre nuevas posibilidades y nuevas alternativas. Entonces, si uno se resiste al cambio, es el temor siempre que tienen todas las personas, es uno de los temores más importantes, resistirse a ese cambio. Pero si hay apertura al cambio, tenemos fortalezas importantes dentro de esas vías alternas de acceder a ese cambio. Y finalmente, generar un plan de acción con esas dimensiones susceptibles de cambio, que nos va a abrir brechas importantes para ese cambio, emplearlo o utilizarlo en favor de la organización, y que nos dé ese elemento importante de un diagnóstico para mejorar la calidad en el servicio, en la organización, en el desarrollo profesional de las personas, en la atención al cliente, que sean todos estos elementos importantes, dando un resultado final, que ese es el que buscamos en este diagnóstico. Entonces, en ese trabajo colaboramos con todas las personas que forman parte de esta organización,
Y finalmente hicimos la parte más importante que quiero comentar también, que es el FODA, donde tenemos todas las fortalezas, todas las debilidades, tenemos que hacer esa evaluación en donde nos dice cómo está nuestra área dentro del personal que depende de esta estructura. Sabemos cuáles son las debilidades de una persona, cómo podemos apuntalar, aprovechar esas debilidades para hacer que crezca esa persona y que tenga finalmente características importantes donde puede tener un crecimiento y un desarrollo final. Y las que tengan fortalezas, esas personas también hay que aprovechar esas fortalezas para que puedan compartir esos éxitos con sus demás compañeros y finalmente logremos el tener esa organización dentro de una mejora continua y aprovechar todos los elementos importantes para el desarrollo tanto organizacional, o sea, compartida, como en lo personal. Eso es lo que nosotros hemos aprendido dentro de esta importante materia que es el diagnóstico organizacional. Yo quiero aprovechar para darle un agradecimiento a mi maestro, el doctor José Salvador Méndez. Gracias, doctor, por todos estos conocimientos y pues bueno, seguir trabajando para aprender cómo podemos mejorar en una organización y cómo podemos aprovechar los talentos que tenemos dentro de las mismas organizaciones, que hay personas, como ya bien dije, con sus fortalezas, pero también con muchas debilidades. Muchas gracias.